Saludos cordiales. Nosotros pertenecemos a la Universidad UNEMI de posgrados, Maestría en Educación General Básica. Pertenecemos al grupo número 3, Guía Práctica del Proyecto Áulico, docente Máster Alejandro Ortega García. Los autores del Proyecto Áulico, Carla Chihuano, Juan Echeverría, Vilma Licintuña, Silvia Morales, Rosy Moya, Berta Villena. Año 2025-2026. Tema, problema. Nombre del proyecto. Trastorno de déficit de atención con predominio de hiperactividad en niños de tercer año de educación general básica de la unidad educativa particular visionaria. Vamos a hablar sobre la delimitación del problema. Delimitación del problema. Trastorno de déficit de atención con predominio de hiperactividad en la unidad educativa particular visionaria de la ciudad de Ambato durante el periodo lectivo 2024-2025. Como justificación, tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH representa en la actualidad el desafío más significativo en la salud mental de infantes a nivel escolar mundial. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce al TDAH como un trastorno de neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento del desarrollo del individuo. Los infantes que presentan este trastorno a menudo experimentan en su vida escolar dificultades para permanecer sentados, en mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, presentan impulsividad, no siguen instrucciones. Por eso es muy importante profundizar en las particularidades en el predominio de hiperactividad, especialmente en el contexto educativo de la unidad educativa particular visionaria de la ciudad de Ambato. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que trata de contribuir con una mejor interiorización de los aprendizajes en los infantes con TDAH, con predominio de hiperactividad, explorando factores pedagógicos, el trabajo en conjunto de docentes, padres de familia y la ayuda externa que tienen el estudiante en el gran apoyo para afianzar su desempeño académico, incluyendo el desarrollo de la autorregulación de su conducta. Esta ayuda a mejorar la adquisición de conocimientos necesarios para su vida escolar. Los estudiantes con TDAH adquieren nuevos conocimientos por medio de estrategias pedagógicas didácticas, pausas activas, gamificación, fortalecimiento de reglas y normas dentro del hogar y el aula de clase mejorará el ambiente de los estudiantes y también fortalecerá su desarrollo integral. Objetivo general. Determinar la incidencia del rendimiento académico en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, en la unidad educativa particular visionaria. Objetivos específicos del proyecto. Analizar la incidencia de las manifestaciones del TDAH con predominio hiperactivo impulsivo en el rendimiento académico de niños en edad escolar, considerando como la hiperactividad, la impulsibilidad, la falta de autocontrol afectan su desempeño en el aula, las dificultades de adaptación escolar que enfrentan, la influencia del entorno educativo y familiar en su desarrollo integral. Explorar cómo las manifestaciones del trastorno por déficit de atención con predominio de hiperactividad inciden en el rendimiento académico y la conducta de los estudiantes en el aula, a través de la observación directa, entrevistas a docentes, padres de familia y revisión de documentos escolares, con el fin de identificar estrategias que favorezcan su atención educativa y adaptación escolar. Describir las características del proceso de evaluación aplicado en el proyecto sobre trastorno por déficit de atención con predominio de hiperactividad, considerando los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Se analizará el progreso en cuanto a conducta, atención y adaptación escolar,
Además, se identificarán evidencias que reflejen mejoras en el desempeño académico y social de los niños atendidos. Marco teórico. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición de neurodesarrollo que suele iniciar en la infancia y puede continuar en la adolescencia y adultez. Se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad e impulsividad. En el subtipo con predominio interactivo sobresalen los comportamientos inquietos, impulsivos y descontrolados, más que los problemas de atención. Los niños con este trastorno son descritos como inquietos, impulsivos, con escaso control emocional y bajo rendimiento académico, no por falta de capacidad, sino por la dificultad para seguir normas y mantener la concentración. Este trastorno tiene origen neurobiológico, con factores genéticos, diferencias cerebrales y condiciones prenatales que influyen en su desarrollo. Su diagnóstico es clínico y se basa en la observación en múltiples contextos, hogar, escuela, con síntomas presentes antes de los 12 años y que afectan significativamente la vida del niño. El tratamiento es multidisciplinario e incluye medicación, terapia conductual, apoyo escolar y orientación a pares. Propuesta. Este proyecto se desarrolla bajo un efecto cualitativo, ya que busca comprender y describir a profundidad las manifestaciones del trastorno por déficit de atención con predominio de hiperactividad en el contexto escolar. El objetivo principal es analizar cómo este trastorno influye en el rendimiento académico y en la conducta de los niños que lo presentan. A través de este enfoque se podrá recoger información significativa sobre las experiencias de los estudiantes, docentes y familia. El tipo de investigación es descriptivo, se centra en observar, registrar y caracterizar las conductas propias del TDAH, tales como impulsividad, hiperactividad y la dificultad para mantener la atención. Se pretende identificar cómo estas conductas afectan al desempeño escolar y la dinámica dentro del aula. La investigación será de campo y se recopilará la información directamente en el entorno natural de los participantes. La población está dirigida para los estudiantes de educación básica de la unidad educativa visionaria a niños de 7 a 10 años de edad. La muestra será a niños que cuenten con un diagnóstico clínico confirmado, aproximadamente a 3 o a 5 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizará diversas técnicas e instrumentos. Entre ellas tenemos la observación directa durante las clases regulares. También se llevará a cabo entrevistas semiestructuradas a docentes y padres de familia. Y por último, se realizará una revisión documentada del informe escolar, calificaciones y reportes psicopedagógicos. El análisis de datos se realizará de manera cualitativa, de acuerdo a los temas claves como rendimiento académico, la conducta en el aula, adaptación escolar y el apoyo familiar. Se solicitará el consentimiento de padres y representantes legales y se respetará los derechos en todo el proceso investigativo. El tiempo estimado para este desarrollo de investigación será de 8 semanas aproximadamente. En las primeras semanas se realizará la planificación y coordinación con los actores educativos. En las siguientes semanas se llevará a cabo la recolección de datos, de observaciones y entrevistas. Las últimas semanas se realizará el informe final. Con esta propuesta se pretende aportar a la comprensión del déficit con predominio de hiperactividad desde una perspectiva educativa y generar orientaciones que ayuden a la adecuada atención de estos estudiantes en el aula. Planificación microcurricular, proyecto interdisciplinario. Esquema del proyecto interdisciplinar. Proyecto: Mi historia, mis raíces, mi patrimonio natural y cultural. Subnivel, nivel elemental. Grado tercero. Ciclo Sierra. Año lectivo 2024-2025. Datos informativos. Objetivo de aprendizaje: diseñar y crear un producto que permita dar a conocer nuestra identidad, el patrimonio natural y cultural de nuestro país a través de la elaboración de artesanías, representaciones coreográficas, presentación de trajes típicos.
objetivos específicos, identificar, diferenciar y describir las características geográficas, el patrimonio natural y cultural de su país para fortalecer su identidad, proponer acciones para la conservación de su entorno natural y social, reconociendo la importancia de este en el proceso de evaluación. Reconoce las características más relevantes, actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos de su localidad, parroquia, cantón, provincia y país. Proyecto: mi historia, mis raíces, mi patrimonio natural y cultural. En el formato número 2 de planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinario tenemos datos informativos, nombre de la institución, unidad educativa particular visionaria, nombre de los docentes, Carla Chiguano, Juan Fernando Echeverría, Vilma Licintuña, Silvia Morales, Rosy Moya, Berta Villena. Grado tercero. Fecha 10 de agosto de 2025. Proyecto 1, mi familia, mi historia. Destrezas con criterio de desempeño. El área de ciencias sociales con la destreza del nivel elemental 2.1.1. Reconocer a la familia como espacio primogenio de la comunidad y el núcleo de la sociedad constituida como un sistema abierto donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos de parentesco. Indicadores de evaluación. 2.12. Analiza los lazos y la historia familiar que unen a los miembros de su familia, identificando la importancia de contar con acuerdos, vínculos, valores, trabajo equitativo, derechos y responsabilidades. En el trabajo autónomo vamos a elaborar un collage a través de imágenes en donde se den a conocer los roles de los miembros de su familia. Trabajo presencial. En la semana 1 tenemos la experiencia que es escuchar un cuento, un equipo familiar. En la reflexión se analizará con los estudiantes qué entiende por la palabra equipo, qué es una familia, qué actividades puede realizar en familia, cómo podría estar conformada una familia. Para realizar la conceptualización, los estudiantes deberán explicar qué significa el término equipo familiar y cuáles son sus características de ser una familia unida. Determinarán si todas las familias son iguales y sintetizarán la información en un organizador gráfico. Durante la aplicación desarrollaremos la actividad del texto página 9-10 y se graficarán 2 actividades que realice en casa para ayudar a su familia. También describe qué es una familia. En las actividades que recomendamos para los padres, familia o tutor, deberá preparar con sus padres una exposición a través de un collage en donde se den a conocer las actividades, el rol que cada uno cumple en el hogar para hacer de este un lugar armónico y de ayuda familiar. Para la semana 2 tenemos del área de ciencias sociales, la destreza con criterio de desempeño, el ítem 2.3.1, que nos dice expresar opiniones acerca de las diversas formas de protección, seguridad, solidaridad y respeto en la familia. También hemos considerado como indicador de evaluación el 2.1.1, el cual describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de los miembros. Como trabajo autónomo, hemos considerado que los estudiantes deberán elaborar a través del dibujo una línea de tiempo sobre cómo cree que fue su historia antes del nacimiento hasta la actualidad. En experiencia, en trabajo de clase presencial, en experiencia hemos considerado visualizar gráficos de diferentes tipos de familia. Vamos a reflexionar con ellos, formulando preguntas y respuestas del tema. ¿Todas las familias son iguales? ¿Qué es para ti tu familia? ¿A qué tipo de familia pertenece? Como conceptualización, hemos considerado describir, mediante una línea de tiempo, la importancia de cada familia dentro de la sociedad, explicar y diferenciar los varios tipos de familia, dibujar y escribir a qué tipo de familia pertenece usted, sintetizar la información de un organizador gráfico sobre los tipos de familia. Como aplicación,
Vamos a desarrollar las actividades de la página 11 del texto. Por último, consideramos recomendaciones para los padres y la familia que deben preparar una presentación con sus padres sobre su historia a través de una línea de tiempo para comentar en clases cómo estaba conformada antes y actualmente su familia, dando a conocer 5 sucesos más importantes de su historia. En la semana 3, la destreza con criterio de desempeño en el área de ciencias sociales 2.1.1, reconocer a la familia como espacio primigenio de comunidad y núcleo de la sociedad, constituida como un sistema abierto donde sus miembros se interrelacionan. El indicador de evaluación es el 2.1.1, describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de los miembros. Como trabajo autónomo tenemos crear un álbum fotográfico de los diferentes tipos de familia y su importancia en la sociedad. Como parte del trabajo presencial en el aula, la experiencia jugar con los niños al rey preguntón, tingo, tingo, tango para dar a conocer información familiar importante. En la reflexión, contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? ¿Cuántos integrantes hay en tu familia? ¿Qué tiene cada familia de especial? En la contextualización, sintetizar en un organizador gráfico la definición de cada familia. En la aplicación, desarrollar la actividad del texto, página 13, dibujar y escribir a qué tipo de familia pertenece usted, escribir junto al gráfico 5 palabras que describan a su núcleo familiar. Y por último, tenemos las recomendaciones para los padres de familia o el tutor del hogar, que es crear un proyecto en conjunto con la familia de los estudiantes en donde presenten cada una y se fortalezca la identidad de los estudiantes. En la semana 4 tenemos destrezas, ciencias sociales 2.1.1, reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de puntos referenciales y representaciones gráficas, croquis, etc. Indicadores de evaluación 2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad le otorgan características diferenciales en cuanto a estructuras de accidente. Trabajo autónomo. Crear un croquis en clase a través de dibujos en donde se da a conocer la ubicación de su escuela. Trabajo presencial. Experiencia. Presentar diversos gráficos de croquis, mapas para llegar a lugares conocidos como casa, escuela, parque. Reflexión. Realizar una lluvia de ideas y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se traslada hasta llegar a tu escuela? ¿Ha tomado en cuenta la distancia que hay entre la casa y la escuela? ¿Qué lugares reconoce el trayecto de su casa a la escuela? Conceptualización. Identificar para qué sirve un croquis y el uso de los puntos cardinales. Infiere la información que presenta el texto. Realiza un organizador gráfico para sintetizar la información presentada. Aplicación. Desarrollar la actividad del texto, página 39. Crear un croquis para llegar a la escuela desde su vivienda. Recomendaciones a padres. Recortar y pegar gráficos con su familia que lo ayuden a crear croquis para ubicarse en los lugares que más frecuentan: vivienda, tienda, panadería, escuela, parque, etc. Asignatura adicional al proyecto. Destreza. 2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad parroquial, cantón, provincia y país mediante la identificación de sus características y el reconocimiento de la necesidad social. Indicadores de evaluación. Reconocer las características más relevantes, actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares y personajes y diversidad humana natural. Trabajo autónomo.
crear un mapa en donde se dé a conocer el patrimonio natural de su país. Trabajo presencial. Experiencia. Observar el siguiente video sobre la flora de cada una de las regiones del Ecuador. Reflexión. Dialogar sobre lo observado en el video. Conversar sobre la flora y fauna de cada una de las regiones del Ecuador. Conceptualización. Establecer semejanzas y diferencias sobre la fauna, flora y clima existente en cada región. Recomendaciones a padres. Realizar en casa una artesanía con ayuda de sus padres con material reciclado en donde refleje la diversidad natural de su país, mencionando que representa la misma. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, tenemos las siguientes orientaciones metodológicas. Destreza con criterio de desempeño. Área de Ciencias Sociales 2.1.1. Reconocer a la familia como un espacio primigenio de la comunidad y núcleo de la sociedad contribuida con un sistema abierto donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos de parentesco. Indicador 2.1.1 describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento de su propia identidad. Como trabajo autónomo tenemos seguir el plan de trabajo adaptado a las necesidades diarias del estudiante con TDAH. El trabajo presencial, vamos a realizar una adaptación grado 2 no significativa, en donde deberemos ubicar al estudiante en la parte de adelante del aula, mantener un lugar estratégico en donde el estudiante se encuentre ordenado y sin distractores. Aplicaremos el método de la cruz de aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza en el área de estudios sociales en cuanto al conocimiento del núcleo familiar. Se realizarán actividades lúdicas y de pausa activa para fortalecer vínculo con el estudiante y captar la atención de éste. Se iniciarán las clases con actividades de retroalimentación que permitan recordar temas tratados con anterioridad. También utilizaremos material concreto para que el aprendizaje del mismo sea significativo. Entendemos que debemos dar de 2 a 3 veces las consignas específicas al estudiante para que las entienda. Dosificaremos las tareas, trabajos, lecciones en cantidad y complejidad. Aplicaremos la técnica del movimiento controlado, asignándole al estudiante tareas de colaboración en el aula. Halagaremos su desempeño comportamental y académico con anotaciones positivas, valorando sus logros aunque sean pequeños. Utilizaremos fichas didácticas que permitan captar su atención y faciliten su aprendizaje. Le brindaremos el tiempo adecuado para la realización de tareas y pruebas. Observaremos el cumplimiento de una instrucción verbal y visual. Mantendremos al estudiante en refuerzo académico constante por áreas, si es posible durante todo el año. En las evaluaciones escritas utilizaremos estímulos visuales, negrillas y subrayado. Como recomendación a los padres, los mismos tendrán que reforzar al estudiante en casa sus hábitos de trabajo, normas y reglas. También acudirán periódicamente a la institución para recibir sugerencias importantes de la tutora para el desempeño académico y comportamental del estudiante. Esta planificación que hemos presentado ha sido parte del grupo número 3 de la Universidad UNEM. Esperamos que sea de ayuda. Muchísimas gracias por su atención.